Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, en primer lugar, encantada de participar nuevamente de este ciclo de CISPED, el Congreso Iberoamericano de la Salud Pública desde Argentina. Eh, y bueno, en esta ocasión eh, vamos a estar hablando de los estudios epidemiológicos. Bueno, como les decía, vamos a estar hablando en esta oportunidad de los estudios epidemiológicos en la práctica de la profesión veterinaria. En este caso nos vamos a remitir a los estudios observacionales específicamente. Em, bueno, para presentarme, para los que no me vieron el año pasado, mi nombre es Corina Bainotti, soy médica veterinaria, ejerzo mi profesión en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, y allí mis labores son la docencia, la extensión y la investigación. Particularmente estoy en el Departamento de Epizootología, en la Cátedra de Epidemiología y Salud Pública Aplicada de cuarto año. Como les decía, vivo en la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esta ciudad es una ciudad universitaria en la que recibimos muchos chicos del interior que vienen a estudiar, a hacer sus carreras universitarias. La Universidad Nacional de La Plata cuenta con 17 carreras, perdón, con 17 facultades, con lo cual eh, es muy amplia la variedad de la oferta que, de recurso académico que tenemos desde nuestra ciudad, y bueno, sin contar las otras universidades privadas con las que también contamos. Bueno, en particular esta es una foto de mi lugar de trabajo, de la Facultad de Ciencias Veterinarias, y esta es la universidad, aquí encontramos la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, para arrancar un poco con el tema, me gustaría hacer hincapié en el que en en este tipo de estudios, o cuando abordamos a esta temática, que son los estudios epidemiológicos, es donde nos remontamos a esa relación intrínseca que siempre tuvieron la salud pública con la epidemiología. Y es así que ya los hebreos en la ley mosaica estaban incluyendo 1500 años antes de Cristo el código de higiene. Asimismo, Sócrates decía que quien quisiera investigar en medicina debía valorar estaciones, vientos, ubicaciones geográficas del agua que se bebe, los suelos, es decir, las costumbres alimentarias. Bueno, todo lo que hoy en sí eh, conocemos como factores de riesgo en epidemiología, ¿no? Y particularmente cuando hablamos de de esta relación entre estos dos factores, la epidemiología y la salud pública, eh, bueno, a veces se nos hace un poco difícil cómo visualizarlo a nivel de la práctica de nuestra profesión. En nuestra práctica diaria, todos hacemos epidemiología, dediquemos a lo que nos dediquemos, pero muchas veces no somos conscientes de. Entonces me gustaría iniciar esto eh, con una definición de un autor al cual yo respeto mucho, que es de Blas, Ignacio de Blas, que dice que la evolución del concepto de la epidemiología veterinaria ha ido en paralelo de la epidemiología en general, no escapa a esto. Y entonces, ¿qué pasó con esta ciencia? Pasó de describir las epidemias a proporcionar una visión global de la salud en las poblaciones, identificando los elementos que la integran y las interacciones entre ellos con la finalidad, siempre esto, de proponer estrategias de acción, ¿no? Entonces, a su vez,
en el campo de la veterinaria fuimos estableciendo con el tiempo, esto no fue siempre así, pero una fuerte relación entre el estado de salud y la productividad. Y también podemos sumarle, ahora más adelante vamos a ver, el bienestar animal general. Un concepto también ampliamente difundido del que todos ya a esta altura estamos al tanto. Bien, a ver, entonces, ¿qué podemos decir de la epidemiología veterinaria? La epidemiología es una ciencia multidisciplinar, ¿no es cierto? Y nos va a permitir estudiar desde un enfoque holístico la salud de las poblaciones, estableciendo la metodología apropiada, porque necesitamos de alguna manera medir cómo se distribuye esa enfermedad, la evolución de la enfermedad, y vamos a necesitar esto para, en definitiva, cuantificar todos los determinantes asociados. Esto también lo dice el mismo autor. Creo que en estos tiempos de pandemia en los que estamos atravesando, todos hemos resignificado lo que es la epidemiología y la salud pública, ¿no? Eso me estaba olvidando decirlo al principio, y qué importante es el concepto de una sola salud, en el que si estamos en este congreso es porque todos lo conocemos, lo manejamos y estamos cada vez los profesionales más convencidos de esto, ¿no? Que no hay una salud animal, una salud del medio ambiente y una salud de los seres humanos. Está todo tan íntimamente relacionado que ya no lo podemos distinguir y lo tenemos que ver de una manera integrada. Bueno, y entonces, pero nos preguntamos, mis alumnos se preguntan mucho esto, ¿para qué nos sirve la epidemiología? Bueno, al principio esto también va un poco fue con el tiempo. ¿Para qué? Bueno, al principio establecer la etiología de la enfermedad, caracterizar la situación de salud y enfermedad en la población. Nosotros recogemos y nos basamos mucho de la bioestadística para analizar estos datos. Ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Experimentamos, es un capítulo que lo podríamos dejar aparte, pero que hay tipos de estudios muy importantes que necesitan de la experimentación. Y bueno, todo esto nos va a brindar las bases teóricas para poder tomar decisiones que se van muchas veces haciendo al andar esas decisiones. Yo creo que todo esto que yo voy a hablar y que estamos hablando de epidemiología, lo podemos, el ejemplo más cercano es como les decía, el COVID-19, pero sin embargo lo podemos aplicar a muchas enfermedades, sobre todo los que trabajamos a nivel poblacional. No obstante, en la clínica a veces también encontramos situaciones de salud pública y de epidemiología, ¿no? Entonces, lo podríamos resumir con esta frase que me gusta mucho, que es decir, necesitamos conocer para predecir y predecir para actuar. Bueno, entonces, como les decía, ¿quiénes son los que hacen epidemiología? ¿Quiénes hacemos? Bueno, los médicos veterinarios clínicos buscan la curación de un solo individuo, pero el epidemiólogo busca que la actuación tenga un impacto sobre toda la población. ¿Mm? No obstante, como les decía, yo creo que todos, a pesar de hacer clínica, ni hablar los que los veterinarios que están en la diaria con poblaciones de animales en las producciones, ¿no? Pero al hacer clínica siempre tenemos un impacto sobre la salud, ¿no? De los seres humanos, de otros animales. Todas nuestras decisiones tienen un impacto sobre el resto de la población. Bueno, y para trabajar nosotros no escapamos del método científico, del cual se desprende, entre otros, por ejemplo, el método clínico y, por ejemplo, en nuestro caso, el método epidemiológico, que tiene los mismos pasos que el método científico. ¿Qué van a hacer? En primer lugar, la observación. En segundo lugar, la elaboración de una hipótesis.
Es decir, que no siempre debemos y tenemos que arrancar con una hipótesis planteada. A veces sí, a veces en general el método linealmente parte de una observación. Esta hipótesis necesitamos verificarla para generar una conclusión y volver al paso 2, si se quiere, que es la elaboración de nuevas hipótesis. A partir de esto nosotros podremos obtener nuevas líneas de investigación, nuevas líneas eh, de estudios. Bueno, entonces para esto nosotros podemos clasificar a la epidemiología en epidemiología descriptiva o cualitativa también le decimos, en la que vamos a generar la hipótesis. Ya vamos a ver que para eso nos valemos de los estudios transversales descriptivos, de los cuales voy a hablar un poquito más adelante. Por otro lado, necesitamos la instancia analítica y cuantitativa, en la que los estudios epidemiológicos corte y de caso control nos van a brindar esos resultados que nos permiten generar algún tipo de causalidad. Ya vamos a ver si mayor o menor, de acuerdo al tipo de estudio. Y bueno, ni hablar cuando ya pasamos a una instancia experimental o de intervención, que vamos a ver qué significa que sea de intervención, en la que, bueno, sí vamos a confirmar nuestra hipótesis. En este caso nos referimos, por ejemplo, a los ensayos de campo. También tenemos otro tipo, por ahí un poco menos conocidos, que son la teórica, en la que la epidemiología teórica es la que uno usa para generar modelos, y una un poco bastante más moderna, que en mi caso yo no trabajo, todavía no trabajo con esto, no he tenido la experiencia, pero sí he leído algunas cosas eh, y está cada vez más sobre el tapete, que es la biología molecular, ni hablar la PCR real time, en la que vamos a ver la distribución de las enfermedades que va a estar identificando los potenciales determinantes. Es decir, nosotros nos vamos a valer de de técnicas muy finas, muy precisas, para ver la distribución, por ejemplo, geográfica, por dar un ejemplo. Bien, entonces, como les decía, nosotros tenemos un método epidemiológico en el que podemos decir que la observación va a estar dentro de la etapa descriptiva, la elaboración de la hipótesis ya está dentro de la etapa analítica y la verificación de la hipótesis precisa de lo que vamos a hablar hoy, que son los estudios epidemiológicos, para poder generar una conclusión en la práctica, a partir de esto, tomar decisiones, y en la ciencia, para poder elaborar nuevas hipótesis. Bien, yendo particularmente a los tipos de estudios y el criterio de clasificación, vamos a encontrar que según la bibliografía los podemos clasificar de distintas maneras y que muchos pueden estar metidos dentro de un cuadrito o dentro de otro. Lo importante es que nosotros tengamos en cuenta ciertos puntos que ahora voy a mencionar. Decimos que la unidad de análisis, que de acuerdo a su unidad de análisis, pueden ser ecológicos o individuales. O sea, nosotros vamos a tomar la muestra de un todo o una por individuos. De acuerdo al resultado de los análisis, podemos decir que es descriptivo o analítico. Ahora nos vamos a meter un poquito más en eso. A la intervención del investigador podemos decir que es experimental cuando nosotros estamos probando algo, interviniendo sobre un individuo, es decir, por ejemplo, inyectándole algo
probando una vacuna y viendo cómo resulta versus un grupo control al que no se le interviene. Nosotros no nos vamos a meter hoy con este tipo de estudios, solamente nos vamos a quedar con los observacionales, en los que solamente sacamos conclusiones con los datos obtenidos. Nosotros no intervenimos sobre la población. Bien, acá en el periodo de estudio nos va a dar la temporalidad. Es transversal si no hay un seguimiento y es longitudinal cuando sí lo hay. Y en cuanto a la secuencia temporal, esa longitudinalidad puede ser retrospectiva, es decir, yo puedo ir a mirar atrás, un seguimiento en el pasado, o puedo decir que es prospectivo, es decir, a partir del momento que yo empiezo el estudio, miro para adelante, hago un seguimiento, sigo y veo cómo se desarrolla o cómo se relacionan los factores determinantes que tanto buscamos en epidemiología y la enfermedad o el evento. No necesariamente tiene que ser una enfermedad, puede ser algún otro evento. Pero bueno, en epidemiología en general nos referimos al evento como la enfermedad. Entonces, acá, como tipos de estudios, en esta bibliografía, por ejemplo, los divide en descriptivos y analíticos. Dentro de los descriptivos aparecen los reportes o serie de casos, un solo reporte o una serie de casos en la que solo hay un individuo, ahora los voy a ir explicando. Los ecológicos y los transversales descriptivos, y dentro de los analíticos tenemos los observacionales, caso control, corte y transversal, y los experimentales a los cuales ya nos hemos referido brevemente. Vamos con los observacionales, pero descriptivos. Bueno, empecemos por los descriptivos, como les decía. ¿Qué características? Bueno, van a describir simplemente la frecuencia y las características de un fenómeno, no van a establecer la relación de causalidad y porque simplemente describen y no se efectúa una medición numérica, es decir, que no conlleva atrás un análisis estadístico. Si no hay un análisis estadístico, no podemos decir que un estudio es analítico, sino que nos quedamos con lo descriptivo, que, bueno, a veces por ahí en la ciencia no se los valora demasiado, pero sí son en realidad el puntapié para investigaciones más profundas y analíticas, y que nos arrojen mayor evidencia. Bien, para qué, como les decía, también otra de las funciones que pueden tener es desarrollar preguntas e hipótesis, que pueden surgir o bien antes, durante o después de la recolección de los datos. Dentro de estos ejemplos habíamos dicho que teníamos a los ecológicos, en los que la unidad de muestra va a ser la población en sí. Por eso dice aquí que se utilizan datos agregados y van a describir la enfermedad en relación a otros datos de interés. ¿Qué pasa? Estas variables que son agregadas van a ser el resumen de observaciones individuales. Por ejemplo, medias, como la media del rebaño, peso promedio de la camada, son datos que nosotros ya tenemos, hemos recogido, los teníamos generalmente para otro propósito y los utilizamos para cruzarlos con otros datos. Por ejemplo, para cruzarlos con características ambientales o con variables ambientales o con variables globales. Con lo cual, la gran ventaja va a ser que son muy económicos y los podemos hacer fácilmente, porque son datos que pueden ser datos públicos, publicados por el gobierno, por distintos estudios anteriores que se hayan hecho, y que nosotros, como les digo, los cruzamos con otros datos que tenemos de interés.
La principal limitación de estos estudios, bueno, es que no hay una asociación entre una exposición y una enfermedad a nivel individual. Hacer esto llevaría a lo que se llama en nuestro campo de epidemiología falacia ecológica. No podemos sacar una conclusión a nivel individual, sino que es todo a nivel de la población. Bueno, como en veterinaria no son los más usados los ecológicos, no me voy a ampliar mucho más. Voy a seguir por el reporte de casos o una serie de casos. Lo más común es el reporte de un caso en los que se describe un profesional, sí, lo podemos ver en la clínica, este, o cuando buscamos ciertos datos de algunas enfermedades más raras, misceláneas, es frecuente encontrar, eh, bueno, el reporte de un caso que nos puede bien valer como testimonio o que nosotros estamos frente a un caso este, con signología de determinado caso, de determinada particularidad, y bueno, entonces nos valemos de algún otro colega que haya visto algo parecido en un solo caso. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser nuestra gran limitante? Es que no tenemos un grupo control y por ende a nivel de causalidad es bastante poco. ¿Mm? Bueno, entonces, seguimos por los transversales, que estos sí se usan mucho y se usan mucho en la salud pública, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manejan, cómo se desarrollan este tipo de estudios? Realizan una sola determinación en los sujetos de estudio y se evalúan simultáneamente el factor de exposición con la enfermedad. ¿Mm? Por ejemplo, bueno, eh, desparasitaciones con diarrea. ¿Mm? Bueno, pero ¿qué pasa? A nivel de la temporalidad, que para nosotros en epidemiología es muy importante, esto es como tomar una fotografía de algo que sucede puntualmente, es decir, que es una foto de un momento y de un lugar específico. ¿Pero por qué son útiles? Porque nos sirven para sacar este dato que era la prevalencia. ¿Cuál es la prevalencia de una enfermedad en un lugar? Fíjense si no será importante, por ejemplo, en este contexto en el que estamos. Y bueno, para hacer esto, para los datos de esto, nos van a servir muchísimo para planificar los servicios de salud, para caracterizar el estado de salud de la población. ¿Para qué? Para después tomar una decisión de, por ejemplo, si invertir o no invertir en cierta enfermedad, si esa enfermedad está presente o no está presente, si no está presente, por qué un gobierno va a hacer un operativo de saneamiento, un operativo de control o invertir en medicación, tanto para la salud humana como para la salud animal, ¿no? Bueno, por ejemplo, uno de los ejemplos típicos de esto es, a ver, la brucelosis en nuestro país se sondea y se tiene que declarar obligatoriamente en el ganado bovino. ¿Bien? Entonces se hace un sondeo de cuál es la prevalencia en el país para tomar todos los años las medidas correspondientes. Entonces, lo puse a modo de ejemplo de que este tipo de estudios, fíjense que en realidad nosotros lo hacemos mucho y muy seguido y tal vez no nos estamos dando cuenta que estamos frente a un estudio transversal. Bueno, como les decía, va a describir la frecuencia de uno o varios factores de exposición y uno o varios eventos al mismo tiempo. Bueno, entrando en los estudios analíticos, la característica va a ser justamente que van a evaluar la relación causal entre un factor y un evento. Y
como habíamos dicho, no nos olvidemos de estos, de los experimentales, que también son analíticos, que los dejamos en esta ocasión aparte, porque son un mundo aparte, un capítulo aparte, pero nos quedamos con los observacionales, que dentro de los observacionales vamos a tener, o sea, los transversales que vimos recién también, ojo que también son observacionales. Lo que pasa es que estos son observacionales analíticos, los que vamos a, en los que nos vamos a adentrar. Bueno, dentro de los observacionales analíticos vamos a tener el transversal, que hoy lo nombramos, pero era un transversal descriptivo, ¿sí? No hacíamos una relación causal, simplemente describíamos lo que encontrábamos a modo de fotografía. En este caso vamos a ver cómo se hace un análisis con un estudio transversal, cómo puede cruzar información un estudio transversal y hacerlo de manera analítica. Un estudio de corte en el que va a haber un seguimiento y un estudio de caso control cuya principal característica es que tengo dos grupos y que es retrospectivo. Vamos a ver uno por uno. Vamos a ir un poco más despacio con este tipo de estudios. Bueno, los transversales también se suelen llamar de prevalencia porque es nuestro indicador de excelencia. Trabajamos con una población definida en un punto de tiempo y no va a tomar en cuenta la temporalidad. Es decir, que no sabemos qué se presentó primero, si el factor de riesgo o la enfermedad. Es decir, carece de temporalidad y esa es su desventaja más grande. Entonces, bueno, se van a obtener simultáneamente información sobre factores de exposición y eventos y enfermedad, ¿no? Llamamos evento a la enfermedad. Y comparamos la prevalencia del evento con y sin el factor de exposición, ¿sí? Entonces, a estos de una población tomamos la muestra, vemos quiénes están y quiénes no están expuestos y vemos de estos dos grupos quiénes se enferman y quiénes no. A partir de eso sacamos un indicador mediante la organización de esta información en una tabla tetacórica que los que bueno, recuerdan algo un poquito, es un poco, nos valemos de la herramienta de la bioestadística para poder sacar este indicador que es la relación de prevalencia. En español, horrible como suena, pero es la razón de momios, también se le dice. La razón de momios, haciendo, bueno, A por D sobre B por C, no quiero meterme en los cálculos bioestadísticos, pero bueno, así es como sacamos para hacer una relación de alguna manera causal. Muy pobres, ya les digo, por carecer de temporalidad. Bueno, estos son algunos ejemplos que yo les quise poner. Tenemos muchos ejemplos de los estudios de prevalencia. Se los dejo acá en la presentación como para que vayan mirándolo y al final de esta presentación vamos a hacer a modo muy rápidamente de taller para que pongamos en práctica ejemplos en los que ustedes concretamente se den cuenta de qué tipo de estudio está, frente a qué tipo de estudio está. A modo de resumen, podríamos decir entonces que los transversales dan una descripción general del problema, son útiles en la planificación y evaluación de las políticas de salud, son sumamente importantes a pesar de esto, de que a nivel científico eh, no se los considera como evidencia científica muy fuerte, pero sí nos están sondeando el estado de salud. Y esto nos da la línea, el puntapié para seguir, avanzar un paso más en términos de causalidad con los estudios prospectivos. Y, ¿por qué no identificar, ya veremos, los casos y controles para estudios retrospectivos? No me quiero meter mucho, pero ya lo vamos a ir viendo.
Y su principal ventaja, obviamente, que son de bajo costo y corto periodo de realización. Obviamente, como desventaja, decimos que es muy baja la relación causal y el riesgo, prácticamente podemos decir que no lo tienen, que no hay secuencia temporal y que no son buenos para enfermedades que son poco frecuentes porque justamente engancharlas va a ser difícil. Ya les dejo. Bueno, estábamos así con esto, de acuerdo al periodo de estudio. Ahora vamos a ir, el periodo de estudio era en un punto del tiempo, ahora vamos a ir con los longitudinales, en los que, como les decía, eh, a- para la epidemiología, tener la temporalidad es muy importante porque podemos saber qué ocurre primero, si el evento o el factor de exposición, y claramente eh, eso nos da las herramientas para manejar estos factores de exposición, eventualmente eliminarlos o disminuirlos para poder manejar la enfermedad, que justamente es uno de los propósitos fundamentales de la epidemiología. En cualquier definición, como les decía, íbamos a estar encontrando esto, que necesitamos toda esta información para tomar una decisión y para manejar a la enfermedad. Entonces, los estudios observacionales longitudinales tienen esta característica. Van a hacer las mediciones de al menos 2 veces en el mismo individuo. Y esto va a ser para determinar el efecto, para ver la aparición de la enfermedad o el efecto. El punto de referencia para la clasificación es la ocurrencia del evento de interés de la enfermedad. Esa va a ser lo que nosotros llamamos la variable respuesta. Y al inicio del estudio, el evento investigado ya ocurrió, el investigador planea reconstruir su ocurrencia en el pasado, utiliza registros o entrevistando a los mismos sujetos del estudio, decimos que es retrospectivo. Es decir, si nosotros cuando empezamos a investigar como investigadores, vamos a ver, el evento ya ocurrió, ya la enfermedad pasó, o vino el animal enfermo a la clínica o al establecimiento, entonces nosotros estamos frente a un estudio retrospectivo. En cambio, si nosotros vamos a tratar de relacionar el factor de exposición con la posterior aparición de la enfermedad, entonces nosotros vamos a hacer un estudio de seguimiento prospectivo. Lo vamos a seguir, lo vamos a registrar durante el estudio. Vamos a ir particularmente a los estudios de corte, que son estudios prospectivos. Partimos de una población, seleccionamos a los individuos que van a ser todos sanos, es decir, no van a presentar el evento de interés o la enfermedad de la cual queremos estudiar. Pero sí los vamos a dividir en grupos que van a estar expuestos a algún factor de exposición particular y grupos que no van a estar expuestos. Llámese, todos estamos sanos y queremos estudiar si fumar o no fumar nos está causando el cáncer de pulmón. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos rescatando a los enfermos de cáncer de pulmón o no, fumaron pero no se enfermaron, no fumaron pero sí se enfermaron, no fumaron y no se enfermaron. Esto nos permite sacar mediante también la tabla tetracórica el riesgo relativo. Bien, este riesgo relativo, para no dejarlo así en suspenso, volvemos un cachito para atrás, es una medida de impacto. Entonces nos va a estar diciendo a ver cuánto influye
Ese factor de exposición, ese fumar, ¿cuántas veces más tiene riesgo de enfermar aquel que estuvo expuesto del que no estuvo expuesto? Y nos quedamos con ese concepto como para no entrar en los detalles bioestadísticos, como les decía. Pero bueno, nos permite cuantificar. Bien, seguimos acá con lo mismo. Esto, bueno, es un poco un resumen de lo que venía diciendo, que es los individuos sanos van a ser seguidos en el tiempo. Llámese, por ejemplo, otro ejemplo, vacas sanas, en las que necesitamos saber si un camino o ciertas medidas de manejo predisponen o no a problemas de patas podológicos. Y bueno, se comparan estos dos grupos expuestos y no expuestos a determinado manejo y a ver si enferman o no, presentan o no la enfermedad de patas, y luego esa información la estaremos analizando y nos estaremos encontrando con este estimador. Dijimos, la manera de clasificarlos es expuestos y no expuestos. Y van a ser estudios longitudinales y prospectivos. Por lo tanto, estos estudios de corte nos van a permitir sacar la incidencia general, la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos, será lo que nos permitirá calcular este famoso riesgo relativo como medida de asociación o efecto de impacto. Entonces, acá sí podemos hacer una asociación entre la exposición y el evento, pero nuestra mayor limitante es que son estudios largos, que no siempre tenemos la disponibilidad de tener a los participantes, ya sean personas o animales, durante mucho periodo de tiempo. Así que aparece esto que se llama censura, que es que se eliminen individuos durante el estudio y perdamos algunos, el N. ¿Mm? Bueno, a ver, vamos ahora con los estudios de corte que son retrospectivos y con los cuales los podemos utilizar. Acá ya no hay un seguimiento en el futuro, sino que son datos que nosotros ya obtuvimos y que los estamos relacionando particularmente con una enfermedad. Se usan exclusivamente, me atrevo a decir que exclusivamente en las investigaciones de enfermedades transmitidas por alimentos. Son datos que nosotros ya tuvimos y que los queremos relacionar con el evento de la enfermedad transmitida de alimento o no. Como estamos hablando de un estudio retrospectivo, no podemos sacar incidencia, si no tenemos la incidencia, no podemos sacar riesgo relativo, pero sí podemos sacar el odds ratio, que es un buen indicador también de causalidad, como medida de asociación. Bueno, les dejé también un ejemplo de, de, de publicaciones, de estudio de corte retrospectivo para que ustedes puedan ver. A modo de ejemplo, no me quiero detener en eso. Vamos a las conclusiones de este tipo de estudios, son que aseguran la secuencia temporal. O sea, nosotros claramente, me refiero ahora en esto a los estudios prospectivos. Vamos a tener una secuencia temporal asegurada, vamos a tener una temporalidad y vamos a tener la fuerza de relación causa-efecto. Van a ser útiles para los factores de exposición poco frecuentes y pueden utilizarse para evaluar más de un evento. Nosotros cuando hacemos un seguimiento, a veces en la clínica, hacemos algo así cuando, por ejemplo, queremos ver si se positivizó o se negativizó. Podemos pedir la serología, lo que nosotros llamamos esa serología pareada, no deja de ser como para relacionarlo, ¿no?, con la práctica.
de nuestra profesión, que no deja de ser un estudio de corte, un estudio longitudinal, un estudio de seguimiento en el que nosotros queremos darle temporalidad a esa curva de anticuerpos. ¿Mm? Bueno, y por último, como desventaja podemos tener algo que se llama sesgo de selección y son casos puntuales. Son más difíciles de realizar, como decíamos, tenemos la posibilidad de que los animales se vayan del estudio, o sea, la censura, y obviamente que sean largos en el tiempo hace que sean más costosos. Vamos a los estudios de caso control, que del tercer tipo, pero en este caso van a ser retrospectivos, es decir, que nosotros partimos de la población y los dividimos en enfermos y sanos. Nosotros ya sabemos quiénes estuvieron enfermos, quiénes llegan enfermos y quiénes están sanos. Y a eso vemos para atrás si habían estado expuestos o no a determinados factores de exposición. Siempre son observacionales y analíticos y siempre tenemos que iniciar con la selección de los casos para comparar con la contraparte que deberían ser los mismos individuos idénticos sin el evento, sin la enfermedad. Y eso es lo más difícil de este tipo de estudios. Nuestro indicador va a ser la prevalencia, la incidencia, perdón, ni la prevalencia, ni la incidencia, ni la relación causal se pueden obtener de este tipo de estudios. Esto es muy importante. No podemos obtener estos indicadores, pero sí podemos sacar, siempre ordenando, caemos en la misma herramienta que es nuestra tabla tetracórica, sacar de manera de multiplicación cruzada el OR para generar una medida de asociación. Como les decía, la selección de casos es lo más difícil de estos estudios. Necesitan ser claramente especificados, puede ser por puntos clínicos o lo más objetivos posibles, o por los resultados de un estudio. A partir de glucemia tanto, lo consideramos diabético, a partir de glucemia de ahí para abajo lo consideramos sano, ¿sí? Y no puede entrar como caso. De todas maneras, esta definición de caso a veces puede cambiar, y podemos leer artículos en los que la definición de caso, por eso tenemos que tener cuidado, no sea la que estamos manejando en la actualidad. Bien, y los controles deberían al menos provenir de la misma población de los casos para que nuestra comparación sea válida, le dé una validez interna a esto. Y bueno, los controles deberán ser representativos, como mínimo debemos tener un control por cada caso. Para aumentar el poder estadístico podemos tener 2 controles. ¿Cómo identificamos al factor de exposición? En este caso es muy común valernos de las historias clínicas y de muestras biológicas o datos del lugar, ¿no? Mediante entrevistas. Y es importante determinar mediante qué periodo de exposición estuvo el animal o el individuo. Bueno, esto de despejar los factores de confusión viene a colación de lo mismo. Y bueno, como ventajas, sabemos que tiene menor costo que un estudio de corte, que se pueden estudiar gran número de casos de una enfermedad, que tienen menos duración que los de corte, que son estudios largos de llevar a cabo, que se puede identificar más de un factor de exposición, es decir, podemos
por ejemplo, relacionar a la diarrea con antiparasitarios, manejo en la casa, contacto con otros animales. No sé, les menciono algún ejemplo como para que lo podamos pensar juntos. Son buenos para enfermedades poco frecuentes porque yo ya traigo a mis animales enfermos, ya los voy en búsqueda de ellos. Por eso también no se puede sacar la prevalencia, porque la prevalencia en realidad yo como estoy partiendo de animales enfermos, pues bueno, yo ya la estoy inventando yo a la prevalencia. Es un dato que no es real, que lo estoy poniendo yo, lo estoy imponiendo yo. Bueno, nos proporcionan estimadores de ratio que nos sirven para medir la asociación. ¿Qué pasa? Que con las que no sabemos bien la secuencia del evento de interés, no sabemos bien qué apareció primero. También nos pasa esto con lo mismo que nos pasaba con los transversales en cuanto a la temporalidad, son limitados. Nos aplica la exposición es de bajo nivel y nos limitamos a una sola enfermedad, a muchos factores de riesgo o factores de exposición con una sola, eh, enfermedad. No tenemos ni la prevalencia, mucho menos la incidencia, porque son retrospectivos, ni el riesgo atribuido. Bueno, para ir un poquito terminando, podemos decir con todo esto que en términos de causalidad, los estudios de corte son los que mayor causalidad nos dan, los de caso control intermedia y los transversales los que menos relación causal aportan, pero todos aportan desde su lugar. Así que yo les quería dejar, bueno, esto que es a modo de taller, a ver si puedo correr esto, un ejemplo que dice que el objetivo de este trabajo fue evaluar factores de riesgo en la presentación de leptospirosis canina en pacientes de la Clínica de Animales Menores de la Facultad de Medicina. Bueno, y se analizaron datos de las historias clínicas y resultados de análisis serológicos entre los años 2002 al 2007. Se trabajó con un grupo de caninos con leptospirosis y un grupo sin la enfermedad. Esto ya nos está diciendo algo, ¿no? Entonces los datos se agruparon en estas variables que van a ser los factores de exposición: sexo, tamaño, edad, temporada del año, residencia, y bueno, se analizaron por regresión logística, o sea que ya son analíticos, porque hay un análisis estadístico atrás. Los factores de riesgo asociados a la enfermedad fueron el sexo, son los resultados. Entonces, valiéndonos, a ver si me acompaña esto, que nosotros agarramos a la población y la dividimos con y sin la enfermedad, es analítico porque hicimos la prueba de regresión logística, tenemos muchas variables, una sola enfermedad, bien, es el caso control. Espero que hayan adivinado desde sus casas. Bueno, vamos con este otro caso. El objetivo de esta investigación fue evaluar la presencia de triatominos en ectopos domésticos y extradomésticos, conocer el índice de infección. Bueno, ¿cómo se llevaron a cabo en primavera del 2008, otoño del 2009, en viviendas seleccionadas al azar? Bien, bien, el diagnóstico de la infección chagásica se realizó a voluntarios mediante pruebas como lo hicieron. Esto se sacó obviamente de materiales y métodos. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo expresan los resultados? Evaluamos la presencia, lo expresamos en porcentajes, no pudimos hacer ningún análisis. Sacamos solamente la prevalencia, qué tipo de estudios nos brindaba este indicador solamente, y se expresaba en términos
de presencia y solamente la sacaba en términos de fracción, ¿no? De porcentaje, perdón, de porcentaje. Los transversales descriptivos. Vamos con el último, así ya no los hago pensar más. Espero que, yo sé que voy un poco rápido, pero bueno, es a modo de ejemplo para que vean que esto es muy aplicable en la salud pública, sobre todo, que es lo que nos trae este congreso. La mayor predisposición de las vacas lecheras a enfermar y presentar bajo desempeño reproductivo es durante las primeras semanas de lactancia. Y bueno, ¿qué fue? El objetivo es que queremos saber la incidencia, o sea que si necesitamos saber la incidencia, necesitamos saber los nuevos casos. Y bueno, esto, ¿cómo incide en el incremento del intervalo posparto, intervalo parto-concepción? Entonces se realizó un estudio de 706 vacas en sistema de producción lechera especializada y se realizó un seguimiento, ¿sí?, de los primeros 45 días. Hicimos una regresión logística, es decir, que hicimos un análisis estadístico para asociar factores de exposiciones en el incremento de los días abiertos. Bueno, estos son los resultados. Por lo tanto, como les decía, sacamos incidencia, hicimos seguimiento. Uy, acá me faltó poner, esto es un caso de corte prospectivo. Me faltó poner acá el resultado, pero se habrán dado cuenta que es un caso de corte prospectivo. Bueno, agradecer nuevamente por la invitación, muy obrigada, muy contenta de participar de esto, de tratar de acercar la epidemiología a nuestras prácticas veterinarias, a nuestra vida diaria, a amigarnos un poco con la estadística, con la epidemiología, que no muerden, que la tenemos todo el tiempo y que fíjense que si no es importante que como estamos, al menos acá en Argentina, muy acechados, entiendo que el mundo está así en una pandemia, eh, por una zoonosis justamente, así que bueno, eh, justamente para hacer estudios de esta enfermedad, para tomar decisiones, nos valemos de este tipo de estudios epidemiológicos, además de los que se estarán haciendo a nivel experimental para sacar una vacuna, ¿no? Pero bueno, que son importantes, que están en lo cotidiano, aunque por ahí no los analicemos y no los veamos en puntualidad. eh, y bueno, espero que les haya servido y que estén disfrutando de este congreso. Hasta la próxima.